tener comunión con Él, comunión unos con otros, escuchar su palabra. ¿Cuántos desean escuchar el mensaje que hoy tiene para nosotros el Señor? Abran sus Biblias en la epístola a los Hebreos, el capítulo 6. Estamos predicando de esta carta, hermanos, ya son varios domingos. Cosas mejores del nuevo pacto. Hemos sido bendecidos grandemente, hermanos, con la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Hemos hablado acerca de un mejor mensaje, porque Cristo es superior a los profetas. Cristo es un mejor representante. Cristo es superior a Moisés. Tenemos un mejor libertador. Cristo es mejor que Josué, porque nos ha preparado un mejor reposo. Cristo es un mejor sumo sacerdote, Él es perfecto. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de mejores cosas que pertenecen o que vienen implicadas en la salvación. Así es que yo le invito a que leamos juntos el versículo 9 del capítulo 6. ¿Estamos todos listos? Amén. Hebreos capítulo 6, versículo 9, en el nombre del Señor y para su gloria dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, everybody, one more time, please, otra vez, 1, 2, 3. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Cierre sus ojos un momento. Oh Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso. Tú eres el único digno de suprema alabanza y adoración. Padre, nuestro corazón está dispuesto para recibir tu palabra. Concede a tu siervo que pueda expresar con claridad, Señor, perdona si se equivoca. Tu Espíritu Santo nos ministre a todos según tu voluntad. Te lo pedimos en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Vayamos directo al versículo 1. Voy a hablar un poquito acerca del contexto inmediato, hermanos. Lo que tenemos ahí alrededor de este versículo. ¿Sí? Versículo 1 dice: por tanto, esta frase, hermanos, nos conecta con lo anterior y nos introduce a lo que sigue. El escritor de la epístola, hermanos, ha amonestado a los creyentes inmaduros, amén, y les ha dicho que son tardos para oír. El capítulo 5, versículo 11 al 14, ahí puede encontrar lo que acabo de mencionar. El escritor dice que algunos de los hermanos son inexpertos en la palabra de Dios. Noten, hermanos, que desde el capítulo 1 el escritor hace énfasis en el asunto que tiene que ver con la palabra de Dios y amonesta precisamente a aquellos que descuidan la palabra de Dios. Amén. Que son oidores nada más de la palabra de Dios. Y el escritor en este capítulo 5, versículo 11 al 14, está diciendo, hermanos, que esas personas, esos hermanos, hermanas que son inmaduros, que son niños, ¿sí?, que son oidores y no hacedores, hermanos, son esas personas que han descuidado
la palabra de Dios. Personas que no leen la palabra de Dios como se debe, mucho menos meditan en la palabra de Dios como se requiere, mucho menos memorizan la palabra de Dios como se requiere, y mucho menos ponen en práctica la palabra de Dios. ¿Notan eso? La consecuencia de tal acciones es inmadurez. Es volver a ser como niños después de haber ya vivido algunos años en el cristianismo. Impresionante. Y como lo hemos estado mencionando en la escuela dominical, nuestro hermano Pastor Luis, acerca de los carnales, ¿recuerdan? Primera a los Corintios capítulo 3, los carnales, los mundanos. Bueno, aquí el escritor utiliza estos nombres para referirse a ese tipo de personas. Hermanos, al principio de la predicación de este tema o de esta serie, hermanos, comenté acerca de lo que el pastor MacArthur dijo en una ocasión, hablando de los diferentes grupos de personas que estaban en esa iglesia de los hebreos. Él mencionaba, hermanos, que en esa congregación había judíos creyentes, pero también había judíos no cristianos que estaban convencidos intelectualmente, judíos no cristianos que ni siquiera estaban convencidos del mensaje del evangelio. Así es que yo quiero traer a la memoria esto porque es necesario que nos ubiquemos en que en cada congregación, de hecho, a lo largo de toda la historia del cristianismo, existen en las diferentes congregaciones grupos así, ¿sí? Hay hermanos que son maduros, ese es un grupo, ¿verdad? Esos hermanos maduros, esas hermanas maduras están con la palabra de Dios, saben la palabra de Dios, tienen discernimiento para poner en práctica, aplicarla a la vida, ¿sí? Y viven de una manera que la gente lo ve y dice, amén, tú sí eres cristiano. Pero también hay en las congregaciones cristianos inmaduros, que dejan a un lado la palabra de Dios. Y hermanos, sus vidas reflejan pues la inmadurez, lo inexperto que son en el discernimiento del bien y del mal, y su propia conducta los delata. Porque dice el versículo 14 del capítulo 5, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Impresionante, ¿verdad? Bueno, en las congregaciones hay varios tipos de personas. Hay personas que se creen cristianos pero no lo son. Y de hecho hay personas que públicamente han declarado que no son creyentes dentro de las congregaciones. Y yo digo esto, hermanos, para que podamos ir entendiendo cómo el escritor se dirige a cada grupo de personas. Amén. Ahora, el versículo 1 al 3, quiero dar lectura. Fijen su vista, por favor, ahí dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Después de dar a conocer el escritor acerca de los maduros y los inmaduros, hermanos, pasa ahora
hablar de los principios elementales del cristianismo, que son el arrepentimiento de obras muertas, que también tiene que ver con el judaísmo, porque del judaísmo nace el cristianismo. ¿Estamos? Entonces, hay una relación allí, y el escritor lo menciona. Tiene que ver con pecados, tiene que ver con la ley. Los principios elementales del cristianismo también nos habla de la fe en Dios, son cosas muy esenciales. Como dijéramos, son de primer grado este tipo de enseñanzas. Amén. Cuando hablamos de inmadurez, y el escritor está hablando precisamente de personas así, y está diciendo la posibilidad de volver a predicarles otra vez lo mismo. ¿Sí? Los que enseñamos, los que lideramos, a veces nos vemos en situaciones así, ¿verdad? Tenemos que volverle a enseñar lo mismo que se le enseñó cuando se le predicó el evangelio. Personas ya de años, inclusive décadas, otra vez pues vamos a hablar del arrepentimiento, otra vez vamos a hablar de la fe, otra vez vamos a hablar de la resurrección, de la imposición de manos, etcétera, etcétera. Y eso es, hermanos, algo que necesitan a veces, ¿verdad?, los que son inmaduros, los que no han avanzado. Recordemos, hermanos, que la epístola, si pudiéramos resumirla en una frase, es el capítulo 6, ahí donde estamos, versículo 1, la parte central que dice: vamos adelante a la perfección. Esa es la intención del escritor principal. Decirles a todos, tanto a maduros como inmaduros, vamos avanzando a la madurez, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, esa intención, vamos adelante a la perfección, es el tema principal de toda la epístola. Así es que pensemos en ello. Y el mensaje es para todos, tanto cristianos maduros como inmaduros. Y se le añade también a los cristianos, a las personas que no son cristianas, que el mensaje de Dios está también abierto para ustedes. El mensaje de salvación también está listo para ustedes. Gloria a Dios. Ahora vayamos al versículo 4, hermanos, y al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Amén. Es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es ser quemada. Hermanos, nos encontramos ante un pasaje de los más difíciles de explicar. Este pasaje me llama mucho la atención porque precisamente, hermanos, el escritor está diciendo en el versículo 11, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y esto se refiere, hermanos, a todo lo que ha estado diciendo acerca de que Cristo es mejor que Moisés, que los ángeles, que los profetas, que el cristianismo es mejor que el judaísmo. Amén. Todo eso. Y los cristianos que son maduros entienden todo bien, pero los inmaduros no les cabe en la cabeza. ¿Cómo que Cristo es mejor que Moisés? ¿Cómo que? ¿Sí?
Pero también, hermanos, podemos añadir un poquito más y ver este pasaje, hermanos, que es tan complicado y que a lo largo de los siglos, desde que la iglesia del Señor comenzó, ha habido mucho polémica, debate. Bueno, yo quiero presentarles 4 posiciones en cuanto a esto. Versículo 4 al versículo 6. Nos vamos hasta el versículo 8 de una buena vez. La primera posición, hermanos, es esta. Algunos dicen que el pasaje anima a los creyentes a seguir adelante porque podrían perder su salvación si no lo hacen. La crítica ante esta posición responde y dice: a esta interpretación se oponen los pasajes de las Escrituras que aseguran a los creyentes que Dios los mantendrá en la seguridad de la salvación. Y aquí vámonos rápido, hermano. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, versículo 39 y 40. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Pasajes que aseguran, hermanos, la salvación de aquellos que en verdad han creído. Capítulo 10, versículo 27, ahí mismo en San Juan. 27 al 29. Dice: mas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos siguen al Señor? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Aquí la palabra perecer no tiene que ver con la muerte física. Amén. Tiene que ver con la segunda muerte, pero ellos, las ovejas del Señor, no van a perecer en esa segunda muerte. No van a ser condenados. Porque Romanos capítulo 8, versículo 1, ¿qué dice? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Seguridad. Y yo les doy, el versículo 29, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos 11, es un pasaje que muchos conocemos de antemano. El versículo 29. 11:29, hermanos, dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los que son los versículos, los capítulos 9, 10 y 11, el contexto es la salvación. Y ahí está incluido que la salvación es un don irrevocable, entre otras cosas. Estoy presentando lo que dice la crítica, amén. Lo que dicen los grandes teólogos, hermanos, del pasado y de nuestro tiempo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mire lo que dice, también un pasaje muy conocido, hermanos. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Primera de Pedro 1:5, por favor. Dice, ahora sí vamos a usar la espada, hermanos, que sois guiados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Noten esa idea, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es impresionante este versículo. Sois guiados, ¿por qué? Por el poder de Dios mediante la fe, con un objetivo establecido: alcanzar la salvación. Este pasaje, hermanos, voy a hablar de la segunda posición. Este pasaje está hablando de personas que nunca tuvieron una experiencia genuina de salvación. Esto es lo que dicen algunos. La idea de gustar del don celestial que aparece allí en los versículos del 4 al 8 implica más que un simple conocimiento de la verdad, implica una experiencia de ella. Amén. Además, la referencia del Espíritu Santo distingue a estas personas de alguien con un simple conocimiento del don de Dios. Se refiere a cristianos, hermanos, que han recibido el Espíritu Santo. Efesios 1:13 nos menciona precisamente las arras del Espíritu. ¿Recuerdan? Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo, que son las arras de la posesión adquirida. Entonces, esta posición, hermanos, que nos dice que se trata de personas que no tuvieron una experiencia genuina de salvación, cae a tierra. La tercera posición dice, hermanos, este pasaje se centra en las bendiciones terrenales y las recompensas celestiales en lugar de la salvación y la seguridad eterna. O sea, esta posición dice que no está hablando de salvación, sino que está hablando de las recompensas celestiales futuras y las bendiciones terrenales. Ahora, la crítica dice claramente este libro está dirigido a verdaderos creyentes, entre otros, cristianos maduros y cristianos inmaduros. Estos pueden llegar a pecar, ¿sí?, a ser disciplinados por el Señor. ¿Ustedes lo creen? Algunos pasajes que evidencian esto, por ejemplo, 1 Corintios 11, que ya lo habíamos mencionado en otra ocasión, donde habla de la disciplina del Señor por medio de la muerte física, ¿recuerdan? O sea, hay hermanos que pueden pecar y de hecho todos seguimos pecando, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Pero hay pecados de muerte y hay pecados no de muerte. ¿Recuerdan lo que predicamos de San Juan capítulo 5? Y recuerdan que les enseñamos que esos pecados de muerte son aquellos pecados que no tienen que ver con la salvación, sino con la disciplina del Señor. ¿Recuerdan? Y citamos 1 Corintios capítulo 11, donde nos dice que Dios manda enfermedad a aquellos que participan de la Santa Cena indignamente y que otros ya murieron por esa causa. Entonces, este pasaje, según esta posición, enseña que se refiere a esas cosas, hermano, y no a la salvación. Por lo tanto, es posible una explicación de este pasaje, que las personas se vuelven tan pecadoras que Dios las entrega a un corazón reprobado. Estamos hablando de personas cristianas, pero con las consecuencias o en las consecuencias negativas no incluye la pérdida de la salvación, sino la disciplina, el castigo.
De hecho, Hebreos capítulo 12, versículo 7 al 11, ¿qué dice? Habla de la disciplina, hermanos. ¿Sí? La misma carta contiene el asunto, la sección de la disciplina. Ahora les presento la cuarta posición y recalco, esto es lo que piensan muchos de los teólogos que pesan en el pasado, en el presente, en cuanto al tema. Este pasaje, dicen, contiene un caso hipotético para probar que los verdaderos creyentes no pueden perder su salvación. Es probable que estuvieran describiendo un caso hipotético. ¿Sí saben lo que eso se refiere? Es algo que se basa en una hipótesis, es decir, una suposición o conjetura que aún no ha sido comprobada. Es algo que no ha pasado. ¿Qué no ha pasado? Lo que dice versículo 4, 5 y 6. No ha pasado, dice esta postura, ¿sí?, que un verdadero creyente haga lo que dice ahí. No ha pasado que un verdadero creyente que ha sido iluminado, versículo 4, que ha gustado del don celestial, que fue hecho partícipe del Espíritu Santo, que gustó de la buena palabra del Señor y de los poderes venideros y recayeron, sea otra vez renovado para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. No ha pasado y no pasará. Eso es lo que propone. ¿Sí estamos? Eso es lo que proponen. Y esto es algo impresionante, hermanos, porque hay muchos textos que pueden respaldar eso. ¿Sí? La idea principal de esta interpretación es la siguiente: si pudieras perder tu salvación, sería imposible recuperarla, ya que requeriría que Cristo fuera crucificado de nuevo, y eso no va a pasar. Ahí tienen las 4 posiciones. Les comparto un comentario conclusivo para que entendamos, y después les voy a decir lo que me mueve en este tiempo. Contextualmente, la epístola, noten eso, es muy importante, tiene garantía de suficiencia de la obra de salvación de Cristo para todos los que han creído. Es suficiente, o sea, no. La misma epístola contiene pasajes donde dices que la salvación es eterna para ti. Hebreos 5:9, vamos rápidamente. Ahí está lo luego, hermano. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de ¿qué? Eterna. Noten la palabra eterna. Para siempre. Usted tiene la salvación de Dios, ¿es salvo? Es para siempre. Jesucristo es el autor de eterna salvación, no es una salvación temporal. Capítulo 7, el versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar ¿qué? Perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo salva perpetuamente a los que se acercan por fe hacia él. Capítulo 10, versículo 10 al 14, hermanos. Dice, miren, noten, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Noten, una vez y para siempre. Versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios mismos que nunca pueden quitar los pecados, se refiere a lo de la ley, lo establecido,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Pues con una sola ofrenda hizo, ¿qué? Perfectos para siempre a los santificados. Impresionante, el sacrificio de Cristo es único y abarca proporciones eternas. Y no solo eso, sino que perfecciona para siempre a los que han sido santificados. Ahora, les comparto algo más. Contextualmente en el Nuevo Testamento, no solo en la carta, encontramos garantías de la suficiencia de la obra de salvación de Cristo para todos los que hemos creído, los que hemos nacido de nuevo, como ya lo mencioné. Ya vimos Juan 6, 39, 40, 10, 27 al 29, Romanos 11, 29, Filipenses 1, 6, 1 Pedro 1, 5, pero yo añado Romanos 8. Vamos a Romanos 8. El versículo 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, noten eso, hermanos, a los que antes conoció, habla del previo conocimiento de los que habrían de creer, de los que habrían de obtener la salvación, de los que habían de ser salvos. También los predestinó, noten esa palabra predestinación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también, ¿qué? Llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Usted ha sido justificado? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o desnudez o peligro, espada? Nadie. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es probable, y esto lo comento yo, hermanos, que este pasaje tan difícil de entender describa un caso hipotético para demostrar a los cristianos hebreos que es mucho mejor el cristianismo que el judaísmo, ya que algunos hermanos querían retroceder y regresar al judaísmo. ¿Recuerdan? El cristianismo, o en el cristianismo hay seguridad de salvación en comparación con la ley. Hay mejores garantías en el nuevo pacto. Amén. Ahora, el pasaje mismo presenta algo más que nos dice, hermanos, acerca de la seguridad que el creyente, el nacido de nuevo, tiene en Cristo. Vayamos al versículo 9 de Hebreos, capítulo 6. Noten el cambio que hace el escritor. Se dirige ahora a otro grupo de personas. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Notan el contraste, la diferencia? Aunque hablamos así, duro, firme. Porque Dios no es injusto. Note dónde descansa la seguridad de la salvación, la
las promesas futuras. ¿Dónde descansa? Dice, porque Dios no es injusto, o sea, Dios es justo y en ello también descansa nuestra salvación y las promesas futuras. Dios no es injusto para olvidar vuestra buena obra y del trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. El escritor se refiere precisamente a una garantía que tiene aquel verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que tiene amor por Dios y demuestra el amor a sus hermanos a través de servirles. ¿No enseñó eso el apóstol Juan? ¿Verdad? ¿En verdad amas a Dios? Demuéstralo. Ese amor a Dios se demuestra con el amor a tus hermanos y hermanas. Y es lo que está presentando en el versículo 10. Y luego en el versículo 11, un deseo genuino, maravilloso, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. O sea, hay un comienzo donde los cristianos, hermanos, nacidos de nuevo, comenzaron, continúan y seguirán. Perseverancia. ¿Sí? Deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud que al principio hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, porque eso es lo que sigue a los inmaduros. Una persona inmadura no sirve a su Señor, ni sirve a su hermano. Una persona inmadura ha recibido el talento de Dios, los dones del Señor, pero se los ha guardado, los ha enterrado. No sirve a su Señor, no sirve a sus hermanos, hermanas, y no muestra el amor de Dios. Y el escritor está diciendo, no, hay que avanzar, hay que evitar ser perezosos. Más bien, dice el versículo 12, debemos imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No perezosos, más bien, fíjense en el capítulo 11 de Hebreos. ¿Sí? Todos los hombres que se mencionan ahí, las mujeres inclusive, son un ejemplo a seguir, hermanos. Si ustedes se fijan, resalta el elemento de la fe. ¿Sí? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego dice, por medio de la fe, Dios se agradó de toda esa gente. Y todos ellos, hermanos, el capítulo 11 dice, aunque no alcanzaron a ver todas las promesas que Dios les hizo, hermanos, ya todos ellos que están en el lugar intermedio, en el paraíso, ya de alguna manera están probando, amén, la eternidad. ¿Sí? Amén. Ya están allá, sus almas ya están en el paraíso, descansando, esperando el juicio final para después entrar a los estados eternos. Amén. Es impresionante, hermanos, pero notemos, el maduro va a servir y se ve. El inmaduro no sirve. Tremendo. Recibirá su recompensa. Todos vamos a recibir la recompensa en este mundo y en el venidero, o en este siglo y en el venidero. ¿Usted lo puede creer? Amén. Ahora el versículo 13 dice, pero cuando Dios hizo la promesa, noten que ahora el escritor, hermanos, va a poner un ejemplo. Y aquí hay algo maravilloso, hermanos, que anima a todo aquel que en verdad ha nacido de nuevo. Va a poner como ejemplo a Abraham y la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te haré padre de multitudes.
Y de tu descendencia, dice, nacerá uno, ¿verdad?, que va a gobernar. De tu descendencia. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuál es su simiente, su descendencia? Es Cristo Jesús. Amén. Todo el que está en Cristo está bendecido, hermano. Es salvo, ha nacido de nuevo y sirve a su Señor, sirve a sus hermanos. Espera con ansias el retorno de Cristo, porque ahí, hermanos, se cumplirá de manera total todas las promesas que Dios ha hecho en Cristo ahora. Porque todas las promesas del Señor son en el sí, en el amén. Todas las promesas del Señor son fieles, porque Dios es fiel. Denle un aplauso de alabanza al Señor, hermano. Noten lo que dijo, versículo 13. Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, pues no hay nadie mayor que Dios, juró por sí mismo. Noten eso. Dios juró a Abraham que lo iba a bendecir. Dios juró, hermanos. Le juró a un hombre, diciendo, versículo 14, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa en buena medida. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor. Noten el juramento otra vez. Uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento. Noten otra vez el juramento. Para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Dios dijo, hermano, y lo hizo. Cumplió con Abraham. Y así ha cumplido con todos aquellos que ha prometido, que les ha hecho alguna promesa. ¿Sabe qué? Dios nos ha hecho promesas a nosotros. Las va a cumplir. Amén. ¿Estamos animados, hermanos? Amén. El Señor va a cumplir sus promesas. Ahora el versículo 18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, noten, tengamos un fortísimo consuelo, noten, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Y la salvación que Él ha prometido es nuestra esperanza. ¿Estamos de acuerdo? Si no, ¿para qué dejamos el mundo, hermano? ¿Para qué? Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, bebamos y comamos y si no hay resurrección, si no hay salvación. Sí hay salvación, hermano. ¿Y saben qué? También hay condenación. Triste, pero es así, hermano. La palabra de Dios lo revela, lo muestra. ¿Cuál es el ancla que debemos tomar, hermanos? Primero, miren, Dios hizo un juramento a Abraham. Y también lo ha hecho para con su pueblo, su iglesia. Amén. Un juramento. Nuestra confianza y esperanza debe estar en Dios. Amén. Pero imagínense, hermanos, lo que nos han prometido no viene de un hombre ordinario, viene del Dios eterno. De aquel que nos predestinó desde antes de que naciéramos. Primera Pedro dice, el que nos escogió. Efesios capítulo 1 nos dice que hemos sido predestinados. Romanos capítulo 8, como ya lo leímos, Él nos llamó, nos conoció, dice, desde antes, y nos llamó. ¿Cuándo lo llamó el Señor? A usted. A mí ya, ¿qué?
30 años más o menos, me llamó el Señor. ¿A usted cuándo lo ha llamado? Imagínese qué hay detrás de ese llamamiento. Dios ya lo conoce desde antes de que usted viniera a este mundo. Y ya sabe lo que usted va a hacer en este mundo. Porque Él mismo lo va a capacitar y le va a ayudar. ¿Sabe que Cristo está intercediendo por nosotros? ¿Usted cree que lo va a dejar morir, como dicen los jóvenes? No, hermano. Si nos estamos desviando, mire, saca la vara. Tenga, mijo, por su bien. ¿Sí? Por su bien. Así podemos regarle, hermanos, e irnos unos años allá. Pero, hermanos, Dios, ¿sí? ¿Recuerdan la historia de Juan Marcos? El primer viaje misionero salió Bernabé, porque era el líder, Saulo y Juan Marcos. Pero Marcos se acobardó. Dijo, Nel, yo me voy a la casa, ya está, tengo Netflix y todo. No, ya acá ando batallando. No. Se regresó, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que después de algunos años él regresó al servicio. Escribió el Evangelio según San Marcos. Pablo lo volvió a agarrar y fue un colaborador impresionante. ¿Recuerdan a Jonás? Ese Jonás es bien famoso, ¿verdad? Ese Jonás dijo, a ver, Jonás, ve y predica a Nínive. Dice, no, yo no voy. Y aquel se fue para otro lado. Y ya sabemos la historia, hermano. Dios le dijo, vas a ir a Nínive. Y como lo hemos mencionado, ¿verdad? Yo te voy a ver allá en Nínive. Sea en barco, ¿o qué? O en ballena, pero yo te veo allá. Es impresionante, hermanos. Bendito sea el Señor, hermanos. Que no nos deja solos, hermanos. Él está siempre con nosotros. Siempre, siempre. Su amor es inagotable. Nadie nos va a separar de Él. Y esto todo aquellos que en verdad han nacido de nuevo, hermanos. Que en verdad son parte de su pueblo. Porque nuevamente lo digo, hay en las congregaciones personas que creen que son de su pueblo, pero no lo son. Y es el peor engaño que puede existir. ¿Sí? Creen que nada más por levantar la mano o confesar a Cristo o bautizarse, ya está. No. Es parte de los rudimentos de la doctrina de Cristo, del Evangelio. No, hermanos, espera que usted avance y conquiste juntamente con sus hermanos y hermanas este mundo perdido a través de su servicio. Amén. Entonces es maravillosa la palabra de Dios, el mensaje de hoy. Hermanos, ánimo, no desmayemos. No desmayemos. El versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Estamos hablando de cosas impresionantes, hermano. Es un ancla que tenemos, Cristo y la esperanza de salvación, la esperanza de la vida eterna. En alguna ocasión el apóstol Pablo dijo me parece que fue a Timoteo, echa mano de la vida eterna, dice. Asegúrate ahí como un ancla firme. Y nosotros debemos de pensar esto, hermanos. Debemos de pensar esto. Estamos seguros en Cristo. Amén. Y luego el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros, noten, como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces es maravilloso el mensaje de hoy. Amén. Si usted es verdaderamente hijo del Señor, hija del Señor, que ha nacido de nuevo, hermanos, si usted está volviéndose perezoso y no está dando el ancho,
Hermano, el consejo es este. Versículo 1 del capítulo 6, la parte, bueno, lo voy a leer, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, hermanos, a la perfección. Ese es el consejo. Vamos adelante a la perfección, a la madurez. La palabra perfección en este pasaje y en otros muchos quiere decir madurez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, amados hermanos, gloria a Dios por su palabra. Pónganse en sus pies. Los verdaderos creyentes, hermanos, estamos seguros en el Señor. Y esa seguridad se manifiesta a través de nuestra propia vida y dedicación a la obra del Señor. Amén. Cada uno asegúrese de que en verdad tiene la salvación. Deberíamos de cambiar la pregunta que hacemos en nuestro contexto aquí en México: ¿ya eres cristiano? Más bien deberíamos de decir: ¿ya eres salvo? Ya eres salvo, eres salvado, eres salvado. Porque todos van a decir: sí, soy cristiano, pero eres salvo. Si a usted le preguntan ahorita: oiga, ¿usted es salvo? La pregunta cambia totalmente el panorama, ¿verdad? Bueno, amados hermanos, hermanas, si usted es salvo, gócese. El Señor no nos dejará. Pase lo que pase, el Señor nos va a sostener y nos va a llevar al reino eterno. Si usted no está seguro, ¿sabe qué debe hacer? Pídale al Señor. Pídale. ¿No dijo: pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Sí? ¿Tiene falta del Espíritu Santo? ¿No lo tiene? Pídalo. Ahí mismo en ese pasaje dice: ¿cuánto no dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo a quien se lo pida? ¿Necesita fe? Pídala al Señor. ¿Necesita arrepentimiento? Pídala al Señor. ¿No es quien la da todo eso? Pídalo y verá que Dios le va a dar a su debido momento. Si usted todavía no es salvo, la invitación hoy para usted: entréguese a Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te glorificamos, Dios Todopoderoso. Estamos seguros en Cristo. Bendito seas, Señor. Nos has dado la justificación, la santificación, esperamos la glorificación, y tú vives por siempre para interceder por los tuyos. Te alabamos y te damos gloria. Permítenos avanzar y avanzar. Permítenos, Señor, avanzar hacia la perfección, hacia la madurez. Levanta a tus hijos y a tus hijas que han estado holgazaneando, Padre Santo. Levántalos, avívalos por tu Espíritu Santo y tu santa palabra. Y también te pido que convenzas a aquellos que todavía no son salvos. En el nombre de Cristo te lo pido. ¿Habrá alguien que hoy quiera entregarse al Señor y ser salvo? Levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿No? Ella ya es cristiana. Sí. Platica. Ajá. Sí. Ya es cristiana ella, viene de otra congregación. ¿Habrá alguien? Cerramos la invitación.